Creo que ahí tienen pantalla y vamos a ver cuál era abajo. En ese segundo problema, eh, digamos, yo me quedé con, vamos a ver, no, es un toquecito. Vamos a ver, hay que desarrollar primero las fracciones parciales para poder después hacer cada, digamos, Sí, cada parte de la lo podemos, función. lo podemos intentar hacer, ¿no? También como práctica para todos desde cero. Ok, ok. De ahí podemos, ya que la lista de consultas está corta, no, no veo nada más. Y así hacemos, y es de series. Me parece que puede, veámoslo. No lo recuerdo del todo, o sea, medio tengo nociones del ejercicio un poquito, de memoria. Recuerdo que tenía su particularidad por el hecho de ser esa constante A y que A no nos dan solo una condición que tiene que cumplir, que es el ángulo. Vamos a ver. Entonces es una función, dos polos y un cero. ¿Ok? A, particularmente, lo único que conozco de ella es que su ángulo es pi cuartos. O sea, es un número complejo, define el polo y el cero. Y dice, indique cuántos polos y ceros tiene la función y su orden. Bueno, esa es la parte facilita. Y de hecho, la parte 2 especifica de un esbozo de regiones de convergencia y considerando eso. Entonces, esta parte la podemos como pensar de una vez en un dibujo. Ahora, vamos a ver. De pronto, para hacer un boceto, digamos, para ver a ver podemos escoger un caso que cumpla con A y de pronto nos sirve como para por lo menos hacer el boceto. Entonces, si uno toma la idea, vamos a ver, ¿dónde está aquí para dibujar? Vista, insertar. Sí, vamos a ver. A tiene que ser cualquier punto que tenga ángulo 45 grados, o sea, tiene que ser cualquier punto de un rayo en esta dirección. Bueno, de hecho, pude haber dibujado en este lado, aquí va, aquí. Y solo los puntos que están en ese rayo, pues tienen ángulo 45 grados. Si no hay ninguna restricción, o sea, no define ninguna restricción para A, o sea, nada más es que cumple 45 grados, entonces digamos que este B podría ser A, o sea, es una opción, de pronto lo puedo pensar así. Si este fuera A, ve que en la función justo el cero está ahí, entonces yo creo que lo puedo dar, vamos a ver, puedo cambiar el punto este, propiedades. ¿Qué pasó? Digamos que este sea un cero.
Y si este es el cero, el polo estaría en menos A. Entonces, menos A sería rotar 180 grados ese punto. Entonces, este punto sería el polo. Entonces, de ahí, si este valor se acerca, que es donde es el valor A, se acerca el cero y se acerca el polo. La condición. Y hay un polo doble en el origen. Ahí, de hecho, entonces este sí era un polo. Luego cambia así. Entonces cambiamos. De alguna forma, ese es el escenario que hay. Entonces, ¿cuántos polos y ceros y todo eso? Eso, bueno, la respuesta se puede plantear acá. Entonces, hay un polo de orden 2 en z igual a cero. Hay un polo de orden uno en z igual menos a. Y hay un polo no, ya ese sería el cero. De orden uno en z igual a. Ahora dice, si se hace la parte 2 es, si se centra una serie en A, indique cuántas regiones de convergencia son posibles. Pues vamos al plano de GeoGebra. Este círculo punteado era solo para la rotación. Entonces no es una, como tal, una región o no estaba para hacer región de convergencia. Entonces vamos ahora a quitarlo. Entonces ahora Z0 va a estar aquí. Entonces vamos a tirar los círculos que formarían las fronteras. Si estoy centrado acá, una frontera es el cero y otra es esta. Entonces de ahí se ve como con claridad que habrían tres regiones de convergencia. ¿Qué más dice? Esbozo en diagrama, cuántas regiones y una expresión. Ah, pues hay una región A, una región B y una región C. La región A sería entonces todos los puntos respecto a A, que es el centro, de radio menor a la distancia que hay de aquí a aquí, es el tamaño, la magnitud de A. Entonces sería menor a la magnitud de A. La región B, entonces sería centrado en el mismo lugar, todos los números complejos que tengan un radio mayor a la magnitud de A, y ven que entonces sería de aquí a aquí. Esta distancia es igual también a A, calza, entonces sería dos veces la magnitud de A, menor a dos veces la magnitud de A. Y la región C, fuera del círculo grande, entonces sería igual, centrado en A, que sea mayor a dos veces la magnitud de A. Entonces tenemos las regiones, tenemos tres.
Eso. Ujú, un diagrama y la expresión y el A que está que según el planteo es una condición de ángulo y cuartos para el dibujo, para el esbozo. Entonces 2.3 sería, determine un desarrollo de Lorentz. Está bien, ahí está la serie como tal. Si este se centra en A, ok, entonces sí es una de las tres que tenemos porque es centrado en A. Y si el punto menos z conjugado y el punto z conjugado debe estar en la región de convergencia. Entonces, el menos z conjugado sería igual. Vamos a verlo en GeoGebra. Profe, Ujú. digamos, ese Z conjugado uno no podría guiarse directamente por la línea, digamos, porque uno sabe que, poniendo aquí el caso de 1,1, uno podría decir que como es negativo en este caso, nada más lo tiramos a -1,-1 y después creo que pide también conjugarlo, entonces nada más es como que la Sí, parte imaginaria vaya para arriba. sí, sí. O sea, es que digamos que si este es A, diga conjugado es este, y después lleva el menos, entonces va rotado 180, entonces va aquí. Este de acá, el punto E, sería menos z conjugado. Y lo que dice es que el punto, ese punto debe de ser parte, o sea, de la región de convergencia. O sea, que la serie tiene que converger a la imagen en ese punto del dominio. Todo lo que habíamos hablado de entonces. De las tres regiones, es la región anular la que hay que hacer la expansión de Lorentz. ¿Sí me explico? La región que le llamamos B. ¿Correcto? Creo que ahí es donde daba un poco la duda tuya, o no sé si aún, pero bueno. Creo que sí. A ver, ahora, y esta parte del ejercicio dice, ok, es desarrolla la serie para esa región y encuentra la expresión para los coeficientes. Entonces, hay que tomar la función y hacer la expansión. Ahora, la expansión, como es una región anular la que tenemos que calcular la serie, la naturaleza de la serie que vamos a encontrar para poder converger así, tiene que tener el aporte de una serie de potencias positiva, que es la que converge de este círculo para dentro del círculo, y una serie de potencia negativa que converge de este círculo para afuera. Al combinarse ambas, puedo entonces encontrar la posibilidad de que solo converjan en ese anillo, que fuera del anillo diverjan. Como estoy centrado en, en un cero, y además la función, viendo la función como está, no queda más que, como lo decía Daniel al puro inicio, pues hay que hacerle expansión de parciales. Entonces la expansión de parciales es la que me permite separar esto, porque no puedo, por fórmula no hay nada y además entonces hay que ir por una expansión.
encontrar los valores de A, B y C nada más. Profe, yo ahí tenía, de hecho, mi duda era ahí mismo. Uno podría hacer, digamos, sacarle el z menos a y hacerle fracciones parciales a uno entre z al cuadrado, z más a, y después multiplicar, o no es Sí, más. sí se puede, Ok, pero no veo como tal vez mucha, o sea, se puede y no se cualquiera, o sea, no hay ninguna necesidad de hacerlo así o de otra forma, se puede. ok, perfecto. Ujú. Porque esto es parte de la base, tiene ese mismo factor, pero o sea, es un truco que aquí no es del 100% necesario, pero se puede. Es que hay casos donde sí es muy relevante, porque aquí se va solo a mover hacia las fracciones, hacia las constantes, es lo único que va a cambiar. Si hubiesen sido factores que son polos, que los polos tienen la misma base de la serie, eso sí es muy relevante porque los polos hay que hacer más fracciones parciales. Es por eso que ahí se vuelve muy relevante, pero sí se puede. Entonces acá sería z cuadrado y esta es la que hay que derivar. Entonces z cuadrado y z cuadrado. Va, gana un poquitillo en esta derivada, pero tampoco es como que esto sea muy complicado. Queda este z menos a arriba y z más a abajo. Hay que derivarlo. Eso es una derivada de fracción coeficiente. Entonces sería derivada de arriba, uno z menos a, z más a, perdón. Después la derivada de abajo por el de arriba, entre el de abajo al cuadrado. Todo esto, digamos, el límite lo que haría es evalúelo en cero. Entonces arriba voy a tener a más a entre a cuadrado. 2a entre a cuadrado, 2 entre a. B, esto no habría que derivar nada. Esto tiene que cancelar esto y evalúo directo. Quedaría un -1. Y un C, que sería el polo, vamos a ver, es el menos A. Esto tiene que cancelar esto. Y aquí tendría un -2a al cuadrado. Y pues este ejercicio es muy parecido al que hicimos en clase. ¿Sabes? Que es la misma cosa. Si lo recuerdo. Entonces, el polo que está aquí doble, ese polo entonces está en estas dos. Tienen que expandirse en potencias negativas, este término y este término. Y este es el que está el polo allá, en -a.
Entonces, esta de acá tiene que expandirse en potencias positivas. El primero se puede hacer por fórmula, que sería entonces el área para potencia negativa de este caso. Daría, de hecho, el primero y el último también. Ujú. Ok. Tengo el A mayúscula es 2A, una constante, por la expansión de uno entre Z, que tendría que ser para potencias negativas, tomando de la serie es el primero, entonces sería una sumatoria que empieza en uno A, que sería cero menos Z0 en la fórmula, pero la pueden ver porque la tengan ahí. El Z0 es el centro de la serie, el centro de la serie es A a la n menos uno por Z a la menos n. Hay que expandir este término, este es el que ayudará un poquito de trabajo. Y la última sería menos 2A por la expansión. Y aquí hay que tener un juego de fórmula cuidadoso, porque es potencias positivas. Pero digamos que aquí, para la fórmula, el A de la fórmula, o sea, ven que si ustedes agarran el formulario, el A es prácticamente el polo. Entonces, hay que saber que el A de la fórmula es menos A. Ahí es donde está el polo. Es un doble A y hay que tener ese cuidado. Una cosa es el A de la fórmula, otra cosa es aquí que también se llama A. Y el Z sub cero, que es donde está centrado, es igual a. Es un juego de claridad y cuidado nada más. Entonces el formulario tendría que quedar una sumatoria de n igual 1, infinito. Y el formulario dice que es A, pero este es el A de la función. El A de la función es menos A, menos Z sub cero. Sería también menos A, elevado a la n menos 1. Y Z. Ay, mira, aquí me equivoqué aquí atrás. La base. Es en A. Lo puse rápido. Ok. Lo único que falta es hacer la expansión de 1 entre Z cuadrado. Expansión que hay que hacerla para centrado en A. Entonces, necesito que el desarrollo esté centrado en A. F sub 2, llamémosle así, a esa función 1 entre Z cuadrado. Ella tiene un polo doble acá. Y yo estoy queriendo que el centro aquí sea donde está la región. Uy, ay, no fácil hacer círculos en la pizarra que aquí. Esto tiene que converger aquí adentro para que me dé una región que aporte al sumar F1, F2 y F3. Entonces tiene que ser dentro, o sea, es de potencias positivas. Pero como está, no es del formulario, hay que hacer la división de polinomios. Pero como no está centrada en cero, hay que hacerle un mapeo. Si este es el plano Z,
Necesito hacerle un mapeo para que en el plano W, si usamos W como la variable auxiliar, aquí está centrada y el polo quede como por aquí. Entonces, el mapeo que hay que hacer es que Z sea igual, no va bien, pero W tiene que ser igual a Z y restarle A, ya que este punto de acá Z0 es igual a A. Entonces, W más A es igual a Z. Por lo tanto, la función f2 de W sería W más A al cuadrado. Y como el polo está en menos A, sería aquí, tiene que converger aquí adentro, potencias positivas. Sería hacer una división de polinomios que sería uno entre eh, potencias positivas. Entonces, A cuadrado, 2 V al W, W cuadrado. Por lo tanto, entonces aquí ya es un asunto de hacer la división. Este término por este me va a dar uno. Este por este va a dar 2W entre A. Entonces hacemos la resta. 0 menos 2W entre A. Ahora necesito un menos. Tiene que quedarme un A abajo. Entonces ocuparía un A a la 3. Un A a la 2. ¿Cómo más? Tengo un A arriba. Y nada más al cuadrado. Sería así. Entonces vamos a ver. Bueno. Ah, no, lo estoy viendo mal. Lo estoy viendo mal. Lo estoy viendo mal. Me boté. Es contra el primero. Tengo un A cuadrado y necesito un A abajo. Entonces sí. Un menos A a la 3. Entonces aquí me da el A. Y un 2W. Entonces esto va a quedar menos 2W A. Segundo término, menos 4W cuadrado. Y queda A al cuadrado. Y el último, menos 2W a la 3 a la 3. La resta da 0. W cuadrado a cuadrado. W cuadrado a cuadrado. Entonces aquí tengo menos una unidad. Y aquí tengo 4 unidades positivas. Entonces va a quedar más 3W al cuadrado a la 2. Más 2W a la 3 a la 3. Entonces aquí ahora es un positivo. Necesito un al cuadrado, entonces va a ir un a la 4. Y ahora necesito un 3 que no sale, y un W al cuadrado. Entonces está sencilla la secuencia. Sería un menos 4W a la 3 a la 5 más 1, 2, 3, 4. 5W a la 4 a la 6 y ahí va.
Y como sabemos que W es igual a Z menos A, F2 de W, bueno, de Z, sería uno entre A cuadrado, 4 a la 5, ¿sí? Si lo ven, esto es, o sea, lo que hemos visto, aplicándolo con cuidado, el ejercicio. Entonces el F de Z tendría 2 entre A. Y esta sumatoria sería un menos A, N menos uno, ¿ok? La primera. El B recuerdo que valía menos uno, entonces sería un menos, una sumatoria, y aquí podríamos decir que esto sería desde N igual cero hasta infinito. Tendríamos un menos uno a la N más uno para el cambio de signo. Ven que en los, no, en los pares es positivo, entonces sería menos uno a la N. Abajo, si este es uno, esto es 3, si este es 2, este es 4. Entonces esto tendríamos un a la n más 2. Parece un 9. Y nada más, z menos a la n. Ay, me falta un factor aquí, este factor de la puesto. El uno, 2, o sea, sería un n más uno. Cuando estoy en 2, esto es un 3. Y el último era un menos 2 entre a. Entonces eso se suma a un menos 2a, de n menos uno. Algo más, algo menos. Eso es la expansión que pedíamos en la- ¿no? Indique el valor del residuo de la función centrado en A. Entonces, eso nada más es una pregunta medio truculenta. Bueno, pero si es centrado en A, es en el mismo lugar donde estamos centrados. Ah, sí, 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 el centro era en A. Entonces no hay que hacer mucho. Nada más necesito de toda esta expresión, el C sub cero en la serie de Loren, en su desarrollo, este número, que es el que multiplica esta potencia, es el residuo. Entonces necesito de las tres series ver si hay de esa potencia, tomar los valores. Entonces vamos a ver. En esta, en el uno es z menos a la menos uno, entonces esta sí es para la potencia. Entonces esto de acá aporta. Entonces vamos a ver, el C sub menos uno sería 2 entre A por menos a la uno menos uno, que da 2 entre A, porque esto es menos A a la ceros, 1. Pero ahí vamos. La segunda
no tiene. Digamos que la serie va solo de cero a infinito y entonces significa que la segunda serie aporta cero al residuo, porque es como la interpretación que hay que ver o pensar. Y la otra es directamente entonces menos 2 entre A menos 2A a la uno menos uno que da cero, el residuo. Listo. Eso es así es. Dudas, preguntas. ¿Cómo? Realmente, profe, todo claro, realmente. Consejo, de verdad, tomen con cuidado, planteen, léanlo, hagan las divisiones, hagan las expansiones parciales, tomen su tiempo, háganlo con cuidado, pero si lo saben hacer, el trabajo da fruto de esta parte haciendo. Iván, dime, ¿no? Escucha, ¿Sí? Ahora sí. es, mi pregunta es un toque más de parte de en la parte de las fracciones parciales. Cuando usted calcula, digamos, cuando usted saca la derivada, es que yo había apuntado para el ejercicio pasado que lo habíamos hecho para la del, por ejemplo, el z al cuadrado. En esta la hicimos para el z elevado a la uno, por decirlo así. No sé si es porque lo apunté mal o es porque, o cuál debería ser el correcto, digamos, a la hora de sacar la parte derivada de ese cuadrado. Así es lo correcto. Si lo tiene anotado al revés, la lógica seguro lo anotó mal y espero que yo no lo haya dicho mal. Entonces, digamos, en general es, obviamente, si la función tuviese, digamos, de orden 3 por dar un ejemplo, yo tendría que su expansión equivalente serían tres fracciones parciales. Para las tres, yo tendría que evaluar el límite igual en cero. Ay, a las 3 tendría que multiplicarle el término de mayor potencia. Aquí iría el f de z, que corresponda, toda la función, no sé. Y la regla es que el c, que es la potencia más alta, esta no lleva derivada. La que sigue, una derivada de orden uno y la que sigue incrementa entonces dos derivadas. Así es, esto es la forma. Ok. Listo, profe. Muchas gracias. ¿Ok? Y si lo tenemos así, ¿verdad? Los demás, o sea, sí, Sí, profe. la que empieza con no derivar es siempre es esta. Tiene, digamos, lo que había dicho Daniel, es cierto, yo podría pensar que este término, incluso es como un concepto de lo paso a dividir al otro lado de la función, expando todo lo demás y después lo paso a multiplicar. Entonces, al pasarlo a multiplicar de nuevo a las tres series, va a cambiar la base de la serie y aquí, digamos, aparecería un,
más uno, más uno, más uno, pero si uno acomoda las potencias de fijo al final calza igual, tiene que dar igual. Aquí la ventaja, o al menos la no ganancia realmente que hay tal vez de esa idea, es que este factor se diluye en las constantes, porque yo una vez que usted calcula B y C desapareció, no me afectó nada más complejo, no hay como un efecto como que uno diga que me gané mucho al pasarlo. Entonces realmente por eso tampoco lo pensé. En los otros casos, cuando valía un montón es porque ese término estaba como polo, en los que hicimos un par de clase. Y un polo sí, porque un polo no es que se van las constantes, el polo se va otra fracción parcial más. No sé si me voy a entender en eso, Daniel, el por qué. Sí, profe. Sí, sí. Ya después de que lo explico ya, yo un poquito mejor. Ujú. Ok, ¿alguna otra que quieran aprovechar y ver? ¿O alguna otra duda? Yo esperaría que haya, bueno, no, tal vez esperaría que no haya muchas dudas y que estén muy bien, pero no sé si hay. Qué bien está. No crea, este ejercicio, y ahora digamos, recordando un pelito, la generalidad, fue un caos el pensar con cuidado este diagrama, el plantear el polo, el plantear el cero, el A, el pi cuarto, las regiones. Ahí fue donde atajó a medio mundo y nadie puso, y bueno, nadie no, muchos ni siquiera pudieron plantear arrancar. Esta es la clásica, a ver si entendía. Voy a hacerlo porque fue el que le di mucho aquel día al final para tratar de ver si lo entendieron. De hecho, es que esto suele ser bastante lo que lo preguntamos, o sea, de alguna u otra forma. Entonces, si estudiaron y hicieron exámenes, creo que es espero que se hayan topado muchos ejercicios similares a este. Pero hay que aprender a pensarlo bien. Dice, existe o para una función de variable compleja f de z, para la cual, como lo pusimos en clase, no sé, Andrés, Luciana y José, cada uno se sentó e hizo una serie. Si ustedes ven, las tres series que están ahí es de la misma función. Yo puse la función en la pizarra y los tres hicieron series diferentes. ¿Por qué son diferentes? Vean que incluso la primera diferencia entre ellas es que están centradas en valores z0 diferentes. La primera está centrada en cero, la segunda está centrada en uno y la tercera está centrada en 2. Ahora, si es de la misma función, tengo que entender eso, o sea, sí hay que aprender eso. Son series, las tres, de la misma función, significa que ellas convergen en regiones diferentes. Al lado derecho están las regiones de convergencia de cada una. Entonces dice arriba, bueno, sigue diciendo, en los Z0 según se muestra en la tabla, la parte A. Escribo en la parte B, si el centro en el que está ubicada la serie de de dicha serie, si el centro es para la función un polo, un punto regular, o un cero, o una singularidad esencial.
y si corresponde, indique el orden. ¿De acuerdo? Ahora, todo lo que dijimos de esto se basa en cuando solo se cumple. ¿Recuerdan? Era que estas cosas se cumplen de que tiene tantos términos de parte principal, que tiene parte principal infinita, o que tiene algunos términos, y todos esos asuntos, que si es polo es tal cosa, que si es cero pasa tal cosa. Eso sucede sí y solo sí. La región de convergencia a la que converge la serie es la vecindad del centro. ¿De acuerdo? Esa condición es muy, muy importante. Entonces, vean esta región de convergencia. La primera, la serie está centrada en cero y la región de convergencia es un círculo centrado en cero alrededor. O sea, de hecho quiero como dibujar mejor. Hasta es más, o sea, para que lo vean. La primera dice, estoy centrado aquí. Este es Z0. Y la región de convergencia es un círculo de radio 1 ah, centrado en cero también. Entonces ven que es vecindad del centro. Entonces la teoría que vamos a aplicar aplica para ella. O sea, y podemos determinar si el Z0 es cero, punto regular, polo o singularidad esencial. Una de las cuatro. La segunda dice, estoy centrado, la serie al observarla está centrada en uno. Este es, digamos, Z0 y es uno. Y la región de convergencia, ahí está la ecuación, dice que es un círculo centrado en uno de una distancia mayor a cero y menor a uno. O sea, esto es todo este círculo, excepto el puntito donde está centrada, porque vean que es centrada en uno, pero que tenga una distancia mayor a cero y menor a uno. Entonces eso es como, piensen que es el círculo y le quito el punto. Es un anillito. Da la sensación de que casi de fijo ahí seguramente hay un polo, por eso no converge en ese punto. Pero eso lo vamos a ver en la serie ahorita. Entonces, pero ven que si es la vecindad, lo que me interesa analizar es que la región de convergencia a la cual vamos a analizar es la vecindad del centro, por lo tanto, sí aplica la teoría, que sabemos que yo les dije que solo aplica para las vecindades. Y el último punto está centrada en dos y dice que son para un punto centrado en dos magnitudes mayores a cero. O sea, para todo el plano complejo, excepto en el lógico. Ahora, voy a ser honesto. Y yo recuerdo que este problema vamos a ver cómo decirlo, tiene una irregularidad de fondo muy compleja, pero la tiene en el en el planteo. O sea, el ejercicio está un pelito mal planteado en el fondo. Y acabo de, o sea, al revisarlo, me doy cuenta. Porque la región 3 se pensó muy, muy abiertamente de que dice, magnitud de Z mayor a cero nada más. Y si es la misma función f de z, vean que si ustedes ven las tres regiones de arriba, las tres regiones de arriba significa que si esta es una región de convergencia, en algún lugar de esta región tiene que haber un polo. En algún lugar de aquí tiene que haber un polo, porque solo así se forma la frontera. Y si en algún lugar tiene que haber un polo, vamos a hacerlo así, sobre esa circunferencia, la región de convergencia de abajo no tiene sentido. Ese es el punto. Porque la región de convergencia aquí dice, vea, si usted lo centra en cero, en dos, perdón, no converge ahí, pero converge de ahí para afuera en cualquier lugar. Mentira en el fondo, eso es falso. Porque tiene que haber dos polos, al menos. Porque las fronteras me lo están definiendo así.
en los primeros dos casos. Y el enunciado se basa en que f de z es la misma. O sea, tengo un f de z al que yo le dije a Adrián, a Andrés, a Luciana y a José, hágale en una serie a los tres. Entonces, este ejercicio tenía un defecto de planteo. Y ahora que lo vuelvo a analizar, lo recuerdo. Solo que hay que estar muy, muy fino. Si uno no lo afina aquí, lo analiza bien, se le va y responde muy simple, aplicando solo la teoría. ¿Qué dice la teoría? Porque ven que teóricamente en las tres, la región está alrededor del centro. Entonces, en las tres, la región de análisis es la vecindad del centro de la serie. Perfecto. Aplique la teoría y jaque, póngalo y jaque mate. Pero esa era una incongruencia de fondo. Ahora, si aplico la teoría directa, que ya revisamos, entonces lo que tengo que tomar es cada serie y analizar su composición. Entonces uno dice, la primera serie. Entonces la primera serie empieza en cero hasta infinito. Empecemos a evaluarle en cero. Z a la cero, uno. 2 a la cero. Vamos a ver, 2 a la cero. Uno, uno menos uno. Cero, el primer término. Más, ahora sigue en uno. Entonces sería 2 a la uno, 2 menos uno, uno. Sería un medio. Por z. Más, sigue el n igual 2. Entonces sería 4 3 4 z a la 2 más 5 menos, no, 2 a la, sigue como es, 2 sigue 3 2 a la 3 2 a la 3 y entonces sería 8 sería 7 octavos. Ajá. Z a la 3 y ahí sigue. Entonces ven qué pasa en este centro o en esta serie. El primer término, primero, toda la parte principal es cero. Y el primer término, el C sub 1, es igual a cero. Lo cual dice que el centro de la serie en la función, o sea, aquí lo que estoy analizando es que Z cero, el valor del dominio, en la función tiene que ser un de orden uno. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, o Profe, estamos perdón, ¿podría volver a claros. repetir ese análisis? De la teoría, es que no puedo decir otra cosa. Pero O es que sea, acaba de llegar no, no está en el cuarto, entonces, así como nada, es como entrar en Pro- el repaso. ah, profe, sí. eso también uno puedes, ¿cómo es determinarlo? ¿Cómo es expandiendo un poquito la fórmula, viendo ¿cómo es la fórmula? No, expandiendo un poquito la serie, viendo que falta el primer término de Taylor, en ese Es, caso. es por eso. Es que es lo que dice la teoría. Si el cero es de orden uno, toda la parte, esa es la teoría. Hay que saber. Toda la parte principal va a ser cero en la serie y el primer término de la parte de Taylor va a ser cero. Es lo que pasa. Ujú. Sí, Cuando no, eso, no, ok. cuando eso sucede, el centro de la serie en la función corresponde a un cero de orden uno. Listo, listo. Quizás, vamos a ver, lo truculento de esto es que mucha gente intenta hacerlos de forma corta por apresurarse. Vean que ahí, si yo no hubiera expandido, si yo no evalúo la serie, esos fueron los errores de muchos. Si yo no hubiese evaluado la serie, no me doy cuenta fácil o bien que el primero vale cero. Ese era el que, entonces muchos se fueron por la rápida, sin ser muy analíticos, sin ser ordenaditos, y dijeron, ven la serie arriba, dice, es una serie que empieza en cero, Z a la cero, Z a la uno, o sea, parte Taylor, entonces, punto regular, no cero. Y casi todos, muchos recuerdo que lo tiraron así rápido. Entonces aquí fue el escenario
que quiero mostrarles es evalúen la serie para estar completamente seguros que tienen. Entonces, por ejemplo, vean esta, la segunda. Si usted agarra la segunda y cuando evalúo me refiero, expándala. Tiene un término que está fuera aislado y el resto de la serie dice que es, empieza en 1. Entonces, si n vale 1, tengo un -2 por 0. Bueno, z-1 a la 0, que sería 1. Nada más -2, entonces. El siguiente es un n2. Entonces, el siguiente sería -2. Uy, -2 z-1 a la 1. Y sigue así, nada más. Z-2, z-1 a la 2. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tengo Sería un, toda, ajá, tengo sí, toda la parte de Taylor y un término de parte principal. Entonces, eso es un polo y de orden uno, que es de hecho lo que yo supuse. Recuerdan que al inicio, para que esto calzara, y así lo dice la región de convergencia, es todo el círculo excepto en donde está centrada. Entonces uno dice, ¿por qué excepto donde está centrada? Seguramente es que ahí hay un polo. Entonces, si ahí hay un polo, y además aquí es donde sí lo veo, es de orden uno. Entonces aquí el z igual 1, que es un punto del dominio, es polo orden uno. La tercera, de nuevo, evaluarla para para saber, o sea, expandirla, porque ahí está en forma compacta y en forma compacta uno podría no visualizar estas cosas que solo se ven así expandidas. Y evaluar -1. Vean que son negativos los n. Esta es como medio truculenta, digamos. El primer n es -1. Entonces voy a tener un menos. Aquí voy a tener un menos menos. Sería un 1. Y 1 sería un 2 factorial. Y si es -1 sería z a la 2. Porque es -1 y -1 a la 2 abajo. El siguiente sería un n a la -2. Entonces eso provocaría que, bueno, el menos siempre eso no va a cambiar. Un -2 aquí, entonces va a provocar un 3 factorial. Y arriba, un -3, o sea, el poder abajo como un z-2 a la 3. Entonces ven que ya el patrón se ve. 4 factorial, z-2 a la 4 menos. Ven que la expansión tiene parte de Taylor, toda la parte de Taylor es 0 y la parte principal es completa. Entonces esto es una singularidad. Entonces z igual 2, singularidad esencial. ¿Sí se entiende cómo, o sea, cómo se tiene, cómo se analiza, aplica y corresponde a este tipo de problemas? Eso sí, lo vimos en clase y pues es un ejemplo más. Recuerden que es como una idea de que si la serie está desarrollada en un punto del dominio, o sea, ustedes, primero lo que tengo es una función en variable compleja. Una función toma el dominio, todos los números complejos, y al pasar por la función le calculan sus imágenes y se mapean en el plano W.
Nosotros lo que estamos haciendo en este tema es que las series, al evaluarlas en un punto del dominio, intentar que la serie converja a la imagen. En la región de convergencia son aquellos puntos del dominio donde la serie sí converge a las imágenes de la función. Pero hay particularmente un detalle bonito o vacilón, curioso, de que cuando usted hace una serie, el centro de la serie, obviamente el centro de la serie es un punto en el que podrían evaluarse en la función y da algo. El centro de la serie puede ser, en forma general siempre, puede ser cuatro opciones. Puede ser un cero, puede ser un polo, puede ser un punto regular no cero, o puede ser una singularidad esencial. Resulta que las series de Lorentz, cuando yo las centro ahí en Z0, si yo la expando, la calculo para la vecindad, el resultado, o sea, el producto de la serie, o sea, quién va a ser la serie, va a cumplir características particulares como las que aquí usamos para analizar el centro, como si fuera una prueba de laboratorio. Entonces, por ejemplo, solo el primer caso que fue, digamos que fue la serie que hizo Andrés. Andrés, yo le dije, vea, aquí usted tiene f de z, calcúlele una serie centrada en cero. Resulta que el cero era un cero de orden uno, o sea, dándole vuelta a la historia, contándolo al revés. El, el origen del plano Z, si conociera la función, y por eso es como que estoy contando la película al revés, es un cero de orden uno. Entonces, cuando Andrés hace la serie, como yo le dije que hiciera la convergencia alrededor del centro, o sea, en la vecindad, la serie que va a encontrar Andrés, sí o sí le va a pasar que va a tener parte principal, toda la parte principal va a ser cero y el primer término de la de Taylor será cero. Y así con los otros casos. Esa es la idea, la lógica que hay que tener en mi mente cuando entiendo, pienso, analizo y respondo a estos problemas. Preguntas, dudas, ¿sí? ¿Hay alguna duda adicional a este o y al anterior? Da espacio para podemos ver una más. Profe, había un método, no sé si eso sabe, si eso es bueno o malo, que es cambiar los límites a la serie. Pero para este caso no creo que sea una buena idea. Mejor es dejar como está, ¿no? No, no me la entendí, explíquemela bien. Es como que uno le dice como que n empieza en -1, entonces voy a ahora llamarlo un k para que él empiece en lo más bajito y vaya hacia lo más alto, que es como, pues si quiere siempre tener una serie que vaya de cero a infinito o similares. ¿Quién- quién- Aquí la serie va como de -1 a menos infinito, entonces como que es raro verlo. Hay gente que dice que es mejor cambiarle esto, los límites de la sumatoria. ¿Eso es bueno, eso es malo? ¿Cuál gente? ¿Quién le explicó verlo así? He visto a varios compañeros y varios métodos que dicen como mejor ver la serie de forma que usted tenga el número más bajito y vaya hacia el número más alto. Mm, No sé. No sé si es que Pablo lo explica así, porque podría ser, o otro profe. Pero sinceramente yo no me enredo la vida. O sea, y no, eso ni siquiera yo lo he visualizado como una lógica, de plantearlo, verlo. Yo siempre expando. Ahí no hay duda, ahí hay claridad, es como la evalúo, los términos y la expando y ahí decido. Consejo, háganlo así, creo yo. Sí, tienen otra forma y funciona y tampoco es que es prohibida, pero no sé. tra- me parece que puede provocar con enredos.
ya que tengo este examen abierto y ya que yo creo que andan en otro lado, sí, veamos esa pregunta. Qué sencillita, pero no sé, o sea, de nuevo yo es que en series siempre he sentido que por alguna extraña razón hay una forma tan rara de entenderlo que a veces se enredan mucho. Esto se resuelve mucho con un dibujo. Vamos a hacerlo acá y es muy de planteo. Y, entonces, vamos a ver. Este dice, tengo la función. Es una función que, digamos, pues, yo no sé, incluso por ahí venía conceptualmente algunos exámenes, uno que vi ahora, viene la palabra meromorfa y a veces se usa. O sea, si leen el libro, está en la parte de funciones analíticas. Meromorfa se le dice así a las funciones vamos a ver, que sus polos y ceros son de orden finito, orden uno, orden 2, orden 3, lo cual significa que las funciones polinomiales racionales, polinomio y polinomio, siempre son funciones meromorfas. Entonces uno podría aquí decir, por el ejemplo que está ahí, f de z, que es uno entre z, z menos uno, que f de z es una función meromorfa y que solo no es analítica en cero y en uno. Cuando sucede eso, que no son analíticas en puntos concretos, a esas funciones se les define funciones meromorfas, polos que están constituidas por, o que tienen. Ahora, eh, bueno, podríamos marcarlos para más o menos hacer el planteo. Vamos a marcar esos dos polos. Entonces hay uno en el origen y uno en uno. Y son polos. Entonces, vamos a ponerles un 6. Dice, ven que la serie es de Taylor, o sea, solo tiene parte principal, muy parte de Taylor, lo cual significa que la serie que está planteada ahí tiene que converger adentro de un círculo, es la única capacidad de convergencia que tiene. Entonces, lo único que el ejercicio dice, de esas 6 opciones, como si yo pusiera ahí en el frente del aula 6 estudiantes diferentes, hagan una serie cada uno y a los 6 le digo, vea, que al primero, a este, haga la serie centrada en cero, al segundo, haga la serie centrada en uno, al tercero, hágale menos uno, al siguiente en J, al siguiente en uno más J y al último en 2J. Y les digo, a los 6 que la serie va a converger en la vecindad del centrada del punto. Y la pregunta es, ¿cuál de las 6 estudiantes y su serie asociada tiene el radio de convergencia más grande? Entonces, nada más, por ejemplo, si yo uso la primera, en la primera le estoy diciendo que el centro sería aquí, en A. De hecho, esa primera ni siquiera puede ser respuesta. ¿Por qué razón? Porque una serie de Taylor no puede converger en una región circular donde su centro sea un polo. Es así, es teoría. Es imposible que converja en una centrada sobre un polo. Entonces, esta ni siquiera es opción y uno tampoco, porque también es un polo. Eso es por ser de solamente Taylor, porque si fuera de Loren,
que pueda permitirle a usted tener también parte principal, sí podría converger en un círculo y le quita el centro. Entonces, al quitarle el centro ya no converge donde está el polo. Entonces, así sí podría estar centrada en un polo. Pero aquí el planteo ven que dice va de n0 a infinito y la base iría a la n. Es una serie que solo va a estar compuesta por parte de Taylor. Es por esa razón. ¿Estamos claros? ¿Sí me entienden? Sí, profe. Ok, claro que sí. Pues, que mañana también. Ahora, los otros al menos no son polos. Entonces, en los otros puede resultar series de Taylor. Entonces, las series de Taylor son, si está centrada en J, bueno, -1 la primera, significa que está centrada aquí y a la primera frontera, ahí termina la región de Taylor, que es el círculo de acá. El siguiente está centrado en J y converge hasta donde está la primera frontera. La siguiente, en 1 más J, sería aquí y hasta donde esté la primera frontera. Y en 2J, aquí, hasta que sea la primera frontera. Entonces, muy claro, la respuesta es esta. Es la que tiene el mayor radio de convergencia, la parte de Taylor, o la región de convergencia que sería para una serie de Taylor. O su equivalente a decir potencias positivas. Ya saben, igual siempre decir si alguna pregunta, alguna duda, pero ni siquiera deberían dar el espacio. Ustedes pueden preguntar cuando quieran. Ese es el análisis. Ahora dice que calcule para el que usted resolvió, decidió la serie, calcule el residuo. Entonces, bueno, digamos, para completar el ejercicio. La región de convergencia, vamos a ver una ecuación dada a eso, sería centrada en 2J y vieron que la magnitud del radio queda, ay, pasé de páginas, ¿cómo fue eso? Se me ubicó, aquí, era aquí. Ven que el radio al polo es de distancia 2. Si estoy centrado aquí al polo, es un radio de 2. Ay, ya no estoy entendiendo. Ah, era el radio 2, entonces sí, aquí. Entonces, centrado en 2J, todos los puntos cuya distancia sea menor a 2. Esa es la expresión de la ROC. Y ahora el residuo, aquí es donde vale la pena, o la idea de esto es, no van a ser toda la serie. Los residuos están asociados a una fórmula donde yo puedo calcular directamente el valor del residuo de una serie que se centra en un punto de una función. Entonces uno ahí puede, esta fórmula de acá, para calcular el residuo directamente.
Entonces, sub-zero no es el residuo. Ah, es que dice. De hecho, no dice calcula el residuo, dice calcula el coeficiente de sub-zero. No sé por qué yo leí, me emperré en residuo. Entonces, más bien, no, me estaba yendo por una rama que no era. Pero como es una serie de Taylor, más bien es otra rama que la que estaba leyendo totalmente perdido. Cuando yo tengo series de Taylor, resulta que son series de potencias positivas. Yo puedo calcular los coeficientes que forman a ella con una forma diferente, digámosle, formules, formularia, con esta expresión para el cálculo de coeficientes. Entonces ahí es donde sí se puede aplicar. Esa era más bien la idea de este ejercicio, porque el ejercicio no tiene ni el puntaje ni está pensado para que haga uno toda la serie y después de hacer toda la serie encuentre el C sub cero. Es esta. Resulta que una serie que solo tenga parte de Taylor y que no tenga parte principal, que es justo el planteo que tengo acá. Esto que está aquí claramente son los coeficientes, ven que multiplican la potencia. Entonces, es un coeficiente donde dice que el C sub n es igual a la función derivada n veces evaluada en el centro de la serie entre el n factorial. Entonces, si el coeficiente es el cero, significa que es la función evaluada en su primera derivada, en la derivada de orden cero, o sea, sin derivar la función normal, evaluada en z0 entre cero factorial. O sea, es f y el z0, ven que el z0 sería 2j y cero factorial es 1. Entonces, c sub 0 sería la función evaluada en 2j. ¿Y quién es la función? La función 2j, 2j menos 1. De hecho, ni siquiera tiene chiste, pues no pide, yo dejaría la expresión así. No hay que evaluar ni multiplicar. O sea, ese es el coeficiente para n igual 0. Y esos eran los que tenían las series. Listo. Mm, una duda o pregunta o algo que quieran, no sé. Ya veo, es muy pasivo el asunto. Excesivamente pasivo. Igual yo creo que ya incluso ya siendo hora, también es parte de lo que también deberían. Va siendo hora de que tampoco quiero cargarla mucho y hoy de descansar, de verdad, esto puede servir como para refrescar este tema que a veces se enreda mucho, refrescar los conceptos o los planteos, ver de nuevo, no sé, cómo se hacen, cómo los pensamos. Pero sí, ya hoy no es como el día para ya cargar demasiado, porque pues puede resultar también en que me embote, porque a veces como que la información la ingreso de nuevo y la pienso y se vuelven a hacer hilos y enredos. Luciana, no había visto la mano. Dime, No, pero que le iba a preguntar si no se puede hacer tal vez uno de lo de caracterizar la señal, o bueno, no me acuerdo, de lo de número de variables, el es, primero que ay, viene ahí, ya, ¿cuál? algún examen tal vez, que es como
tal vez no cansa tanto, pero es como ver cómo pensarlo, siento yo. Esto fue todo una, este viene en este examen y fue todo un curioso escenario porque si ustedes agarran, vean, el libro y aún así, ustedes agarran el libro, el primer problema era este y es justo el mismo que venía en el examen, en esa ocasión, pero entonces digamos, una imagen tomada por una cámara digital, entonces, en color. Tal como tratábamos de visualizar esta parte es, ok, número de variables. La información que yo tengo en una imagen digital se, vamos a ver, se discretiza por píxeles. Cada píxel en la imagen es un punto de valor de información. Para poder especificar cuál píxel, yo tengo que dar una posición X y Y. Entonces, respecto al número de variables, que ven acá, que era, digamos, la idea del ejercicio de aquí, vamos a hacerlo, voy a copiar esto para poder rayar. Respecto al número de variables, que es una o varias, una imagen es múltiple y de hecho dos. Para verlo, lo más sencillo sería ver todo en variables para abajo y después voy viendo dimensiones. Ahora, un registro mensual de cantidad de aves de una bandada de aves significa que cada mes yo guardé cuántas aves hubo en una bandada que se contabilizó. Entonces, digamos que esa información es enero, 15 aves, febrero, 90, marzo, 91, y esa es la información que hay. Entonces, desde el punto de vista del número de variables, lo único que tendría que variar para saber los datos es el mes. El nombre puede ser enero, febrero, marzo, o el número, uno, 2, mes 3, mes 4. Entonces significa que el número de variables es solo una variable. La señal de salida de un micrófono estéreo es pensar en una señal de tensión eléctrica, analógica, que varía obviamente un micrófono estéreo significa que tiene dos señales, izquierda, derecha, pero lo que hace que varíe la tensión, la variable que hace que cambie la información es el tiempo. Entonces también es de una variable. Una señal digital en general de ceros y unos, recuerdan que, sí, una señal digital de ceros y unos, lo, a ver, la variación de la información es también el tiempo discreto, cada periodo de muestreo. Entonces realmente no hay generalizado así como una señal digital. Número de variables, una. Bueno, es que de hecho esto es, vamos a ver. Bueno, de hecho es que una señal digital podría, es que es como muy amplio. Es una señal digital en este contexto. No puedo saber, o sea, porque puede haber múltiples. Podría ir una imagen. Es el caso de arriba. Sí, estoy ahí yéndome muy simple.
imagen de color guardada en la computadora es una señal digital, pero ahí se ocupan dos variables. Entonces, una señal digital realmente no puedo estar claro si es una o varias. Y en una señal analógica, así plano, nada más señal analógica, podría haber dos variables que cambien la información. Podría ser el tiempo, pero podría ser otra. Es que sí, puede serlo. O sea, no necesariamente en una general, en una forma general, puede ser cualquiera. Ahora, dimensiones. Es como, por así decirlo, información diferente que se puede separar en la misma variable, en misma posición, que es como lo del píxel. Que recuerdan que en un píxel, si es a color, entonces ese píxel tiene tres canales de información. Cada píxel se divide en tres la información, en el píxel azul, en el píxel verde y en el píxel rojo. Entonces es vectorial. El registro de banda de aves es un número nada más, 30 aves, 15 aves. Entonces no tengo dos canales de información que brinde, sino es un dato por punto de mes. Entonces esto es escalar. La señal de micrófono, al decir así, estéreo, es porque tengo izquierda-derecha o el concepto de dos canales. Entonces es vectorial. La digital, tampoco puedo especificar mucho de eso porque es un contexto, así es, solo señal digital, no puedo saber si es escalar o vectorial. Lo mismo con una analógica, puedo tener múltiples posibilidades. Ahora, con una imagen, con el número de variable continua o discreta. Si lo pienso en la imagen por posición de píxel, entonces es píxel uno, píxel 2, píxel 3 en X y en Y. Entonces la variable, que es el número de píxel, es discreta. Es un número entero, uno, 2, 3. El registro de las bandadas de aves, es decir, mes uno, mes 2, mes 3, mes 4 también. La variable que es el mes es discreta. La salida de un micrófono estéreo sería la señal analógica que genera. Si lo veo desde el punto de vista del tiempo, que varía con respecto al tiempo, el tiempo es una variable entonces continua. Una señal digital, las variables de la señal digital, es incluso por definición, una señal digital tiene variable discreta y valor discreto. Y una señal analógica tiene variable continua, valor continuo. Ahora, eh, los valores en un píxel de una cámara digital, hay que pensar en el concepto de que eso se almacena en en un computador con bits y todo, y el valor no puede ser continuo. Al final se guarda un valor discretizado, finito, con redondeos o lo que sea. Entonces esto tiene que verse como discreto. El registro de aves es un número discreto, porque el registro de aves es una ave, dos aves, tres aves, es un número discreto. El valor del micrófono sí es un valor continuo, porque es una señal de tensión que varía en el tiempo. Entonces puede tomar cualquier valor continuo. Estadísticamente, la imagen es los valores que tengan los píxeles es estadísticamente aleatorio. No sé o sea, no puedo con ninguna certeza establecer un patrón de valores que se concrete. Lo mismo con el valor de cuántas aves va a haber cada mes. No hay forma de establecer una regla, sino es aleatorio. Igual con una señal de un micrófono y igual con una señal digital o analógica, hay de todo. Bueno, de hecho, analógica y digital así de abierto podría ser, o sea, sí se puede, o sea, de una señal analógica, una señal, no sé, la de alterna, ¿no? La corriente alterna, esa sí es aleatoria. Estadísticamente determinista, perdón, es la otra, estoy diciendo. Pero también podría tener una analógica aleatoria, entonces no puedo saber esa parte. Igual que una digital podría ser una señal aleatoria, pero también podría ser una señal determinista, entonces no puedo establecer con solo que se generalice así algún caso particular.
ese. Y pues vamos a ver, tal vez por recuerdos que son que no recuerdo dónde esté eso. Hay uno por ahí. No, este no era, me refiero, yo lo abrí ahora, creo que era este. Y era este. Algunos, bueno, leamos ese y así una análisis lo planteamos a ver, lo conversamos y con esto terminamos. Muy bien. Dice, la red sismológica del OPSI-CORI de la UNA y Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la UCR tiene 180 acelerógrafos activos instalados en el territorio nacional, como se observa en la figura. Hay 180 puntos de información generan como acelerógrafos que generan datos. La tabla muestra la ubicación de algunos de ellos. Entonces, la ubicación se establece por latitud, longitud y así saben dónde están y un nombre que describa una descripción de dónde está. Siempre todos están en sitios públicos. Bueno, casi parece. Menos estos. Ahora, cada acelerógrafo produce de 200 a 2000 datos por segundo, codificados en datos de 32 bits que son recolectados por la red para que los sismólogos puedan protocolar y analizar los eventos sísmicos en el país. Refiérase brevemente a las características de la señal según número de variables, dimensión, tipo de variable y tipo de variable dependiente e independiente. Entonces lo podemos ver desde el punto de vista de estas cuatro primeras. Número, dimensión, variable y valor. Número de variables. Entonces ahí lo que dice es la información que yo recolecto, de que yo recolecto en el Opsicor y veo todos los datos que me genera mi sistema, va a ser de 200 a 2000. Significa que en un segundo, significa que es de una forma o como un muestreo de datos. Digamos que 200 datos por segundo genera un acelerógrafo. Los guarda en un archivo y se suben a la red. Cada dato de medición es un código de 32 bits. Entonces, cuando él lo guarda, y él lo que quiere saber es, ok, necesito hacer un análisis de la información que tengo, ¿qué variables tiene que variar? Los 180 acelerógrafos se puede ver como 180 canales. Él puede entonces agarrar y decir, en el segundo uno, el primer dato, ¡pluc! Y me tira el valor de los 180 sensores y tengo la medición de ese punto. En el siguiente punto, tira otro tiempo, establece el otro valor de tiempo en la señal y establece los valores de los 180 sensores. Entonces, como no es una medición, como el número de variables para mi gusto es solo el tiempo, establecer un punto en el tiempo para saber los 180 mediciones de datos. Entonces, el número de variables es este, de una variable. Las dimensiones, yo lo interpretaría de esa forma. Las dimensiones, cada vez que varía el tiempo, tengo 180 datos. Es muy similar al concepto del acelerógrafo. El acelerógrafo, ahí, el ejemplo que está en el libro, el encefalograma.
Entonces, cuando tengo el encefalograma, tengo todos los sensores que están midiendo. Vamos a ver, piensen realmente en un evento. ¿Qué pasaría si hay un terremoto, no sé, en Cartago, mañana a la 1 de la tarde? Hay un montón de nodos que estén cerca del epicentro que van a reaccionar y los acelerógrafos van a sentir vibraciones y esas vibraciones el sistema las va a contabilizar y las va a enviar al Opsicori. Entonces los acelerógrafos que estén más cerca del epicentro van a reaccionar seguro con magnitudes diferentes, más altas, pero también otros acelerógrafos que estén cerca. Entonces, analizando los 180 datos, él puede más o menos, con seguramente algún algoritmo o alguna interpretación visual, de una persona lo podría al rato ver, puede sacar coordenadas, sacar ideas y decir, ok, el epicentro tiene que ser en tal lugar. Probablemente son con algoritmos bastante chivas. Pero entonces, de alguna forma, la red de los 180 sensores hay que verlo como, como 180 dimensiones que yo utilizo y proceso para poder sacar información, saber dónde está el epicentro, dónde está tal cosa, un evento. Entonces, las dimensiones yo lo veo como 180 dimensiones. Número vamos a ver, ¿cómo es? La naturaleza de la variable, discreta, porque lo que está diciendo es datos concretos, 200 o 2000, pero son esos, o sea, no es continuo, por segundo. Entonces hay valores discretos en la variable de tiempo. Y los valores de la función se guardan en bits, datos de 32 bits. Es un dato cuantificado, no puedo darle un valor continuo en el tiempo. Entonces esa cuantificación a 32 bits hace que el valor que se guarda del acelerógrafo también sea discreto, no continuo. Y ahí está. Y claramente no lo pregunta el ejercicio, pero la naturaleza estadística es aleatoria, por supuesto. Así sería. En general es que hay que darle una interpretación muy clarita en el contexto de señales que nosotros definimos para ubicarse, porque sí es cierto que si yo lo leo un poco lo loco, puedo empezar a hacer mucho, responder cosas que no encierran, que en el contexto de señales que nos interesan. Vamos a ver. Bueno, chicos, creo que aquí sí podríamos ya hacer un descansen y nos vemos mañana. Traten de, no sé, tener un poco de calma, no el estrés o la ansiedad de mañana para el examen y descansar ordenadito y mañana llegar con tiempo para que no, no sé, ni siquiera haya estrés por llegar tarde o porque las presas o lo que sea. Y nos vemos mañana a la 1, y a las 5:18. De acuerdo, profe, muchas gracias. Buen Muchas día, gracias, profe. Pase buena noche. Gracias, igualmente. Bueno, profe. profe, gracias. Muchas gracias, profe.